10:34 de la mañana, 30 de octubre, vamos con nuestras invitadas, la congresista Tania Pariona, congresista por Nuevo Perú, y nuestra invitada también es Ana Álvarez, representante del colectivo Buscando Esperanza. Bienvenidas a las dos. Qué gusto tenerla. Ayin puncha uñañala y María de Jesús. Podría yo decirle causachun, congresista, por lo menos. Causachun, ya palanchi, ya estamos en chicuna pasarín. Gracias, congresista, qué gusto tenerla nuevamente. Bueno, el Congreso finalmente dio un paso importante, señalábamos antes de la entrevista, con la aprobación del uso medicinal del cannabis, ¿no es cierto? Ustedes me decían, aún no es suficiente. Por ejemplo, falta el reglamento. ¿Qué requiere de ese reglamento para una implementación adecuada, congresista? Sí, María de Jesús, tener una ley actual en nuestro país que regula el uso medicinal del cannabis es histórico. Por primera vez en el Perú generamos un debate en el Pleno y además en las comisiones que esperó 7 meses después de nosotros entregar la propuesta junto con el congresista Alberto de Belaunde. Y nos parece fundamental valorar, de la ley, ¿no? Somos coautores, entonces es fundamental, digamos, valorar este esfuerzo que han hecho colegas parlamentarios en entender la necesidad urgente de tener un marco legal sobre el uso medicinal del cannabis. Ese es un primer punto que creo que hay que reconocerlo y ser conscientes. Pero es verdad que esta ley no cubre todas las expectativas con las que las madres, como Buscando Esperanza, Mamá Cultiva, habrían emprendido junto con nosotros. De hecho, nuestra propuesta de ley contemplaba todos esos aspectos, pero costó muchísimo llegar a un dictamen consensuado entre la Comisión de Salud y la Comisión de Defensa, y además con parlamentarios que tenían pocos, pero tenían oposición y algunos... Eso resaltaba justamente su colega Alberto de Belaunde, ¿no? No pudimos abordar ni entrar, por ejemplo, en el tema del autocultivo y cultivo asociativo. Y del cultivo corporativo asociativo, porque ya si no la ley no se iba a quedar con los 64 puntos que finalmente logró. Ya, ahí en la reglamentación, María de Jesús, a lo que preguntabas, es importante la participación, las voces, la experiencia empírica de las asociaciones como Buscando Esperanza y Mamá Cultiva. Eso es fundamental y creo que ellos son actores importantes, primero porque tienen la experiencia viva de usar el cannabis medicinal para diferentes enfermedades que en estos momentos la gente está sufriendo, y lo otro es que hay una experiencia de cultivo, ¿no?, de manera asociativa, que en efecto no lo ha recogido este dictamen, pero yo creo que es el paso siguiente que hay que hacer después de tener una experiencia legal, regulada en nuestro país, ¿no? Y aquí creo que Ana nos puede comentar. Justamente, Ana Álvarez representa amigos aquí en la mesa Buscando Esperanza, también en la otra asociación que es Mamá Cultiva, porque ustedes lo viven día a día, ¿no es cierto? Sí. Día a día el sufrimiento de los hijos, de sus familiares, y este cannabis terapéutico. Justamente nosotros hemos visto en esta medicina natural una alternativa de vida, de salud para nuestros hijos, ¿no? Ya estábamos nosotros, ya habíamos recurrido a todos los fármacos y todo. Entonces, sí agradecemos de todas maneras a la congresista que desde un momento nos acogió, ¿no? Que es el congresista Belaunde, la congresista Pariona, el congresista Ceballos también. Además que tenía mucho tiempo en espera. Claro, y nosotros venimos luchando nosotros lo usamos desde abril del 2016. Correcto. Es decir, mi hijo viene tomando 1 año y 8 meses, ¿no? Entonces nosotros hemos mejorado y hemos visto una alternativa en esa medicina natural. O sea, nosotros hemos dado al problema de salud que nuestros hijos, nuestros pacientes tenían. Nosotros de una forma experimental, esclerosis tuberosa con síndrome de Lennox. Y de una forma casera que lo hemos venido cultivando. También teníamos un cultivo colectivo que fue allanado en abril del 2016, en marzo, que diga, del 2016. Entonces nosotros hemos venido luchando, hemos dado la cara, nos hemos enfrentado hasta palazos con los policías, porque ha habido represión contra los pacientes, contra las personas discapacitadas que salíamos a marchar por nuestra medicina, ¿no? Entonces, tanta lucha, nosotros de todas maneras nos vemos insatisfechas, ¿no? Porque no nos han incluido en esta ley, ¿no? En esta reglamentación de la ley. ¿Qué es lo que ustedes piden ahora y que han hecho este pedido, lo han hecho llegar inmediatamente a los congresistas que patrocinan un poco, ¿no es cierto?, esta iniciativa legislativa, la congresista Pariona y el congresista de Belaunde. Claro, ¿tienen que estar entonces involucradas, incluidas en qué? En la elaboración del reglamento. En la elaboración del reglamento, como asociaciones de pacientes que cultivan, como personas que
cultivan, ya hay muchas madres en el colectivo que cultivan su propia medicina. Entonces esas madres, claro, van a quedar desamparadas y nuevamente estamos bajo la ilegalidad, ¿no? Igual que comenzamos de la legalidad y ahora estamos igual a las sombras, ¿no? Entonces eso es lo que no queremos. Nosotros, si hemos luchado tanto, es para que el Estado nos respalde y nos dé su apoyo, ¿no?, absoluto. Nosotros queremos cultivar a través de del cultivo, autocultivo y cultivo de asociaciones de pacientes, pero reglamentadas por el Estado, bajo una supervisión. Nosotros y estamos dispuestos, nosotros ya tenemos registros de pacientes, tenemos un médico que lleva nuestros casos experimentales, ¿no? ¿Un médico de qué especialidad, por ejemplo? Él es un médico de medicina general, pero es entendido en el tema del cannabis, ¿no? Él ha viajado a otros países y se ha informado mucho de este tema, y él comenzó justamente con nosotros, con la necesidad de los pacientes. ¿Cuántas personas considera usted, Ana, ¿no es cierto?, que conforman este colectivo? ¿Y cuántas personas diariamente, por ejemplo, dentro del colectivo que ustedes tienen o del otro que es Mamá Cultiva, son diariamente? Sabemos que el cannabis medicinal o terapéutico no cura, pero por lo menos es un paliativo para los dolores, ¿no es cierto? Lo que le da es calidad de vida a los pacientes. O sea, los diagnósticos, estamos conscientes que no va a cambiar los diagnósticos, pero los pacientes viven dignamente, con calidad de vida, pueden sonreír. Hasta hay muchos niños que pueden ahora hablar. Después de 6 años su madre escucha la voz de esos niños por primera vez, sus primeros pasos. O sea, es algo increíble por lo cual vale la pena luchar, ¿no? Hasta poner en juego nuestra propia libertad, que es lo que yo estoy pasando. O sea, tengo un proceso judicial y penal, ¿no? Por esta causa. Claro, porque se enfrentaron ustedes con la policía. Recordemos que todo esto pasó en San Miguel, ¿fue, verdad? Sí, en San Miguel. Donde se descubrió esta vivienda en la que se hacía pues el autocultivo. Sí, era un cultivo colectivo de pacientes, ¿no? Que íbamos a ser beneficiados por esta planta, ¿no? Perfecto. Pero luego se aplacó. Hay un aspecto fundamental acá, que es el hecho de que los colectivos conocen cómo funciona también, ¿es cierto?, cómo suministrarlo, cómo se autocultiva. ¿Cómo siente usted el eco en el Congreso? Recordemos que además, luego de aprobada esta iniciativa, se tiene, creo que, un plazo de 60 días, corrígeme, para la publicación del reglamento. ¿Cómo va el proceso? Se supone que en 60 días debe reglamentarse esta ley para entrar en vigencia y pueda operarse justamente en base a las necesidades y a las demandas que la población, en este caso de madres, de pacientes que han estado reclamando durante muchísimos años un marco legal. Niños aquí también, y sobre eso se despliega en realidad 2 aspectos, ¿no? Uno tiene que ver con la criminalización que hay hacia el uso medicinal del cannabis a partir del autocultivo y el cultivo asociativo. Eso es una realidad que no podemos negarla ni tapar con un dedo, con un dedo en el sol, ¿no? Entonces, el proceso de reglamentación tiene que recoger también lo que hoy viven las madres, las dificultades que tienen y este proceso de criminalización a la que se han enfrentado, ¿en qué medida más bien puede, desde la excepción del Código Penal, el artículo 299, contemplar... Pero es que es consecuente criminalizar un caso en el que sale por medio de una tema de salud, que además ya se aprobó incluso en el reglamento con 64 votos, se aprobó este tema. Congresista, hay aspectos saltantes como para entender las claves. Por ejemplo, de vida señala que debiera ser el MINSA, o el Salud, o el Seguro Integral de Salud, quienes suministren, digamos, estos derivados del cannabis para uso medicinal. ¿Cómo va a implementarse ya el tema de la ley, no? Sí, bueno, nuevamente, corresponde a este proceso de reglamentación. Hay quienes abogan y dicen, bueno, puede distribuir Salud, el CIS, pero ¿qué va a distribuir? ¿Pastillas? ¿Va a distribuir los fármacos que contienen o se hacen a partir del cannabis? ¿No? Porque aquí hay 2 formas de tener el producto, ¿no? Una que tiene que ver con el procesamiento farmacéutico en laboratorio, y que es una pastilla por la que hay que pagar. Y el costo no es barato, porque el costo incluso supera los 300 soles. Y la otra, que ya tienen la experiencia, madres como Buscando Esperanza y Mamá Cultiva, es que se puede elaborar desde lo que ellos ya venían experimentando y con el acompañamiento de médicos de manera artesanal. Ojo que eso, si bien es una experiencia, y yo que vengo de un pueblo quechua en donde nuestra medicina tradicional es lo primero al que recurrimos, y nosotros preparamos ungüentos, cremas, medicina para tomar, para beber, en fin, pero
creo que va a ser importante en este periodo justamente la inclusión de instituciones de investigación como la academia, ¿no? Junto con las asociaciones que permitan demostrar eso que la gente teme, ¿no? Y dice, pero ¿cómo artesanal y tal? Claro. Bueno, hay temores. Claro. Ahora, pero en este caso la investigación el tema de la investigación, ¿no es cierto? La investigación, la producción, la comercialización, es básico para este aspecto de la ley, digamos, la investigación. Ustedes han investigado. Nosotros antes de consumirlo hemos investigado mucho y tenemos, si bien es cierto, nosotros hemos experimentado prácticamente con nuestros hijos, ¿no? Tenemos experiencia casuística, que es lo más importante. No somos uno ni somos dos personas que le ha hecho bien. Esta medicina son más de 300 en el colectivo que vienen ya consumiendo y preparando su propia medicina. Enfermedades, epilepsia, ayuda a disminuir las crisis epilépticas, las convulsiones. Para autismo, sí. Ayuda mucho en la agresividad de las personas con autismo, los relaja, los mantiene una conducta más adecuada, ¿no? Más sociable. Que lo podríamos decir como un sedante natural. No tanto químicos como sedante, porque los mantiene más activos aún. Pero tranquilos, controlados, sí. Para fibromialgia, para el cáncer, los dolores, ¿no? Problemas degenerativos, glaucoma, Alzheimer. Hay muchas enfermedades que están siendo contrarrestadas con esta medicina, ¿no? Parte de lo que se aprobaba en el Congreso marca, por ejemplo, un padrón de pacientes, un registro de comercializadores, ¿no es cierto? Aparte de la investigación, por ello en el marco de la producción, la investigación y la comercialización. ¿Qué opina usted de este aspecto? A mí me parece fundamental empezar a mapear en nuestro país quiénes son, dónde están, ¿no? Desde el registro de los pacientes y las pacientes que han venido usando como una alternativa medicinal, así como el registro de médicos quienes acompañan, los médicos que también conocen de esto y entran en este proceso de investigar en sí misma, y las instituciones como las academias, la universidad, por ejemplo, la Cayetano Heredia puede ser, y otros, que no van a investigar sobre lo escrito y la teoría. Tiene que ser un proceso de investigación experimental en base a la producción, y en ese proceso de la producción nosotros con Alberto Belaunde creemos que son una clave fundamental, una pieza importante en ese proceso de investigación, las asociaciones que tienen la experiencia empírica, sí, pero que podemos empezar a demostrar desde la academia en sí misma y certificada, y eso que decimos científica, y decir, oigan, esto que las madres ya lo hacían de manera empírica y artesanal, efectivamente tiene resultados, tiene sustento, para evitar de que se penalice, ¿no? Como ocurría anteriormente, que está cultivando y que ha elaborado tal cosa. Y ojo que estamos dando un salto de quien usaba la medicina, ¿no? Ahora que lo va a usar, ¿no? Pero lo que pasa es que nuestro temor es que si solamente se está dando paso a la importación y a los laboratorios, va a ser un medicamento estándar, ¿no? Y nosotros hemos aliviado nuestro dolor, nuestro sufrimiento con múltiples cepas. O sea, no solamente es una variedad, hay más de 100 variedades de cepas que acciona en nuestro organismo de diferente manera. O sea, puede ser, este es un medicamento casi individualizado, o sea, no es que porque un mismo paciente o dos o tres tengan un mismo diagnóstico, tomen la misma variedad de cepas. Por ejemplo, mi hijo tiene esclerosis tuberosa con síndrome de Lennox y él toma una cepa CBD Therapy de 20 a 1. Esa enfermedad? Muchas convulsiones. O sea, él desde los 4 hasta los 17 nunca ha dejado de convulsionar, ¿no? Entonces, él toma esa variedad de cepa. Otro paciente que es Rodrigo, también el mismo diagnóstico, pero él toma en un mismo aceite 3 variedades de cepa. Y con eso ha dejado de convulsionar. Y en este trayecto, digamos, en este momento, desde que ustedes fueron, ¿no es cierto?, penalizados, judicializados, en fin, él no puede dejar de ser Por supuesto, nosotros... No, y te comento que mi hijo, por falta de aceite, porque a mí se me acabó el aceite, no tenía de dónde conseguirlo, recién los cultivos estaban saliendo, ya una mamá me ha proporcionado, pero recayó. Es evidente, mi hijo estuvo con estatus convulsivo 15 días internados en el hospital Rebagliati y tengo su epicrisis cuando salí. De tener una a 0 convulsiones, estuvo con 40, 60 convulsiones diarias, o sea, por no consumir el aceite. O sea, nuestros pacientes no pueden retroceder. Entonces, y nuestro temor es eso. No están siendo
suministrados con el aceite? O sea, nosotros con los sí, derivados? o sea, por supuesto que seguimos, hay muchas madres que seguimos, o sea, no podemos parar esta mejoría de nuestros pacientes. Ahora, en el Congreso se ha avanzado, o sea, el congresista Belaúnde dice, no hemos avanzado en todo porque el autocultivo, el cultivo asociativo no ha sido posible, es un paso que se ha dado igual, es un cambio. ¿Qué piden exactamente ustedes? ¿A quién se dirige, señora? Nosotros pedimos un decreto de urgencia, Ana Álvarez, Álvarez. Nosotros pedimos un decreto de urgencia donde se discriminalice el autocultivo y los cultivos colectivos que ya vienen siendo utilizados por nuestros pacientes, por los parientes de nuestros pacientes, ¿no? Que vienen cultivando. O sea, ¿cómo vamos a quedar todas esas personas que cultivamos para mejorar la salud? Y también estamos pidiendo que tengamos voz y voto en esta reglamentación, ¿no? Que tengamos participación activa en la reglamentación para que escuchen nuestras necesidades. Nosotros queremos leyes que se ajusten a las necesidades de los pacientes, Aquí ¿no? se ha hablado de la importación. Claro, no... o sea, nosotros tampoco nos oponemos a la importación, pero que tenga esta medicina libre acceso para todos los casos, porque nosotros en nuestra asociación somos muchas personas no le gusta, que pues, no podemos pagar esta medicina. Traer una medicina del extranjero como es el Sativex supera los 330 euros y acá el sueldo mínimo es 850 soles. O sea, ¿qué familia va a poder aplacar su dolor con esa medicina? Sigue la pelota en la cancha del Congreso, entonces, ¿no? Sí, yo creo que sigue en la pelota en la cancha del Congreso, porque a medida tengamos estas evidencias y esta realidad, que ya no va a ser clandestina el conocimiento sobre este uso medicinal del cannabis, sino que se hace evidente, y creo que el Ejecutivo tiene un rol fundamental de escuchar justamente estas experiencias vividas. De salud, el llamado, ¿no? Y en adelante, María Jesús, sí, nosotros creemos que deberíamos reformar esta ley después de tener un proceso, ¿no?, peruano, en donde el uso medicinal del cannabis tiene un marco regulatorio, pero que además es limitado. Entonces, el hecho de que sea limitado permite mirar y hacer los reajustes necesarios a esta ley que logramos aprobar. Entonces, yo tampoco creo que hay que cerrar las ventanas. Al contrario, se abre una ventana, ¿no?, de oportunidad para discutir sobre un tema que antes tenían temor de hacerlo, porque tenían entendido que marihuana, droga y tal. Entonces, eso creo que va a ser el paso siguiente a tener que hacer los reajustes. Esto es marihuana medicinal, uso terapéutico de los derivados del cannabis, es muy diferente. Y en el caso uruguayo, así como en otros países, María Jesús, Colombia, Chile, primero que existe ya un marco legal. Es de uso medicinal. En algunos casos sí, tienen en su reglamentación las cantidades precisas y cómo se accede, ¿no? Y tal, pero que no tiene nada que ver con el uso recreativo. Yo creo que la mayoría de países se han inspirado justamente en casos como las que Ana nos comenta, casos que tienen que ver con la salud, casos que tienen que ver con enfermedades terminales, y que la gente lo que necesita es una calidad de vida. Necesita tener una vida más digna, ¿no? Una vida digna. Esto es derecho a la salud, más que nada. Bueno, ¿no? aquí hacemos eco al llamado de nuestra invitada Ana Álvarez, representante del colectivo Buscando Esperanza, quienes están involucrados directamente, lo viven en el día a día y buscan formar parte en el proceso de la elaboración del reglamento. Gracias a la congresista Tania Pariona, congresista por Nuevo Perú, impulsora y gestora de esta ley, al igual que Alberto de Belaúnde. Gracias, sí, gracias María de Jesús. No sé si estamos todavía, pero yo de verdad quiero emitir un saludo a mi pueblo ayacuchano, que hoy estamos de luto por la pérdida de una mauta, un maestro en la música del huayno ayacuchano, pero que además es un símbolo peruano, Raúl García Zárate, que en paz descanse, nuestro mauta, cantautor, intérprete de música como por ejemplo Adiós Pueblo de Ayacucho, Perlas Chayay, que además es ahora interpretada por otros cantantes. Por otros intérpretes, ¿no? Así es, nuestro tributo, por supuesto, al gran maestro de la guitarra andina. Nos vamos a la pausa, amigos, luego de haber conversado este tema tan importante con nuestras invitadas. 10:53.